Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión en vivo, la cual surge de una serie de mensajes que han llegado a la página. La página normalmente no hace transmisiones en vivo, pero han tenido unas solicitudes acerca de técnicas de estudio, ¿no? Cómo estudiar. Tenemos muchos seguidores. A propósito de eso, quiero agradecer. Tenemos un mes con la página, un mes con el podcast. Tenemos aproximadamente 10,000 seguidores. Eso es buenísimo, se los agradecemos. Y bueno, esto a manera de agradecimiento es que hicimos esta sesión en vivo. Estoy viendo quiénes se están conectando. 25 personas, excelente. Yo creo que podemos dar el paso siguiente a iniciar la transmisión y el abordaje del tema. Las técnicas de estudio son como la comida, ¿no? Hay que buscar cuál es la que más nos gusta, la que menos nos hace daño y a la que mejor le podemos sacar provecho. Lo primero que quiero decirles es que no hay nada malo con ustedes, no hay nada malo contigo. Yo sé que en algún momento de la carrera te ha pasado que te la pasas estudiando toda la semana, llega el día lunes en el que tienes un examen y pues resulta que siempre dices la típica frase de que me preguntaron justo lo que no estudié. Pero resulta que sí lo estudiaste, pero en el momento del examen no te acordaste, ¿no? Yo te quiero decir que no hay nada malo contigo. Yo tuve muchos compañeros en la universidad que pues, eran brillantes. Yo veía que leían una o dos veces el tema, se presentaban al examen y lo sacaban impecable. Yo tenía que darle una y dos y tres y cuatro y cinco y las veces que fuera necesario para poder memorizarme las cosas. Y quiero que se tome en cuenta esto que te estoy diciendo, memorizarme las cosas. Entonces, con eso también quiero decirte que no es que yo sea el estudiante más brillante del mundo ni que sea alguien superdotado. Con eso quiero darte a entender de que no necesitas ser un estudiante brillante, no necesitas ser un estudiante superdotado. Lo único que necesitas son las técnicas adecuadas para que tú puedas dominar el aprendizaje, que yo quiero verlo a manera de deporte. En algún momento quizá has visto deportistas de alto rendimiento que alcanzan o hacen cosas que uno no se podrían imaginar, ¿no? Que uno ve esas hazañas y dice, wow, ¿cómo lo logró? Todo eso es secundario a un entrenamiento adecuado, a técnicas que lo han llevado a lograr y dominar las cosas que hace. Entonces, estudiar y aprender lo que estudias, porque no solamente es estudiar, sino aprender todo lo que estudias, pues es un deporte, algo que tienes que dominar, algo que tienes que ejercitar y algo que te va a dar resultados. Voy a ver aquí la transmisión para ver si hay algún comentario, alguna solicitud. No hay ninguna duda por el momento. Si tienen alguna duda pueden irlas comentando. Si tienen algún comentario, alguna experiencia, también me pueden ir dejando por aquí en los comentarios. Es la primera vez que hago una transmisión y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto. ¿Qué es lo que nos debe ayudar a estudiar mejor? Antes de todo esto les comento que traigo conmigo uno de mis libros favoritos. Este libro es el Washington de cirugía y lo traigo conmigo porque vamos a estudiar un tema al final de la sesión. Voy a tratar de hacerla muy breve para que nos dé tiempo de utilizar una de estas técnicas que a mí tanto me gusta, que a mí tanto me ha servido. Vamos a ver un tema que se llama páncreas, un poquito de las patologías de páncreas, para que ustedes vean cómo es que yo estudio, cómo es que a mí se me facilita. A lo mejor esta técnica va con ustedes. La verdad es que yo no he visto fallo en esta técnica, es la mejor que he encontrado y soluciona ese problema al cual todos hemos llegado, ¿no? Que te llega el examen y dices, sí lo leí, pero no me acuerdo qué es lo que tenía que poner. Entonces vamos a ver esa técnica y bueno, continuamos. Ok, uno de los factores que siempre se nos comenta para estudiar es la motivación. Siempre se nos dice que tenemos que estar motivados, que tenemos que encontrar algo que nos incentive a estudiar, ¿no? Yo quiero decirte que la motivación es algo bueno, la motivación es algo necesario, pero la motivación desafortunadamente es algo que no siempre vas a tener. Así que yo sé que a lo mejor hay muchos ahorita internos que me están escuchando, a lo mejor hay muchos residentes, a lo mejor hay muchos que están en su servicio social, pero también sé que hay muchas personas que están en etapa universitaria, que están todavía tomando clases y que en este momento están en sus casas. Yo quiero preguntarles, ¿de verdad han tenido la motivación de estudiar o les ha sido un pesar levantarse
y ponerse a leer un libro. En alguna de las publicaciones de la página yo les decía que apagaran el Facebook y abrieran un libro, que se pusieran a estudiar, porque a lo mejor eso que leas ahorita, este parrafito, significa la respuesta de una siguiente pregunta que se te pueda presentar en cualquier momento de la vida, no solo en un examen, a lo mejor más adelante se te presenta con un paciente. Así que la verdad es que la motivación no siempre va a estar. Así que con esto quiero pasar al siguiente punto que ustedes necesitan para estudiar, que es la disciplina, porque la motivación no va a estar. Y aquí quiero hacer un comentario con respecto a una entrevista que yo vi hace un par de meses. Dos de mis escritores favoritos, uno más que el otro por supuesto, le decía uno al otro: oye, mientras tú escribes 3 libros en 6 meses, en esos 6 meses yo llevo un capítulo de uno de mis libros. De las personas que les estoy hablando es de el escritor de esta saga increíble, no sé si algunos lo hayan visto, de películas, Stephen King. Habla con otro escritor y le dice: es que lo que yo hago para dominar mi trabajo es que no espero a que la motivación me llegue. Yo lo que hago es ponerme un horario, ponerme determinados momentos para estudiar o para escribir, y es por eso que yo forzo la motivación, ¿no? Aunque digamos es una motivación secundaria, una motivación forzada. Yo me forzo a estar motivado al levantarme temprano, poner un horario y ponerme a trabajar. En el caso de este escritor es escribir. En nuestro caso, pues es saber un libro y hacer la técnica que ustedes quieran. A lo mejor les gusta la que les presento al final y pues comenzar a desarrollar el trabajo, ¿no? Entonces, ahí entra el tercer punto del que quiero hablar, que es la organización. Para que yo pueda tener un adecuado aprendizaje, una adecuada técnica de estudio, yo necesito estar organizado. Y para estar organizado, ¿qué es lo que necesito? Necesito un calendario. Necesito tener un calendario de actividades. Yo sé que ahorita todos están probablemente en su casa, que tengan ya tiempo que no hayan ido a la escuela, que no tengan la motivación suficiente para ponerse a estudiar, pero si ustedes hacen lo que les voy a comentar a continuación, quizás resuelva muchas de las problemáticas que se han presentado. Es hacer un calendario. Yo en lo personal tengo uno. Yo tengo calendarizado del día lunes al día sábado. El día domingo siempre es sagrado, ¿no? Siempre hay que descansar. Entonces, ¿qué es lo que calendarizo? Yo calendarizo todos y cada una de las horas de mi día. Yo pongo, por ejemplo, desde las 0 horas hasta la hora 24. Por supuesto, pongo a las 0 horas que estoy durmiendo, de las 0 horas a las 5 de la mañana, que es a la hora en la que me levanto. Eso es mi hora de dormir. De las 5 de la mañana a las 6 de la mañana es mi hora de hacer ejercicio. Y de las 6 de la mañana a las 7 de la mañana pongo una hora de estudio. Entonces, de ahí me salto a desayuno, no sé, cualquier actividad. Les doy ejemplos de mi principio de día, ¿no? Pero después, como por las 3 de la tarde, pongo otra hora de estudio. Y después de todo eso, vuelvo a poner actividades, ¿no? No sé, ir al súper, hacer otras actividades, hacer tareas, estudiar las cosas que me dejan en la escuela. ¿Qué quiero decir con esto? El estudio no debe de ser lo que te dejan en la escuela. El estudio debe ser algo que tú quieras hacer, ¿no? Quisiera regresar de nuevo al punto de la motivación. Y es que a lo mejor lo que te puede motivar a ti es decir, una meta, ¿no? Es decir, al final de mes, por ejemplo, estamos en el mes de mayo, yo quiero para finales del mes de mayo dominar el tema que ya traje conmigo, el tema de pancreatitis. Quiero poder dominarlo y quiero poder expresarlo de una manera amplia, ¿no? Esa es mi meta. A lo mejor eso te motiva a ti. Entonces, todos esos temas que a ti te motiven, que a ti te incentiven, que a ti te gusten, tienes que dejarlos plasmados en un horario. Entonces, en ese horario tú vas a poner a las, no sé, 8 de la mañana voy a leer 3 páginas de pancreatitis. A las 3 de la tarde voy a leer otras 3 y a las 8 de la noche voy a leer otras 3. ¿Por qué digo esto? No podemos estudiar de corrido, es un error. Por eso es que cuando estudias de corrido durante toda una semana, después de no haber estudiado todo un semestre, cuando llegue el examen van a haber muchísimas cosas que se te van a olvidar. Entonces, eso es lo que necesitamos. Organización y hacer un calendario. Ahora, los horarios. ¿Por qué digo específicamente los horarios? Hay estudios que están comprobando de una manera determinante que no podemos tener atención por más de 25 minutos. Este estudio que les comento es de hace 5 años. Acabo de leer una revista en la que mencionaba que
la mayoría de las personas menores de 27 años han perdido la capacidad de poner atención por más de 8 minutos. Esto es, tú no puedes leer más de 8 minutos sin que te desconcentres y que empieces a divagar. Todo esto es secundario a nuestro consumo irracional de redes sociales, en las cuales necesitamos una descarga increíble de dopamina al estar scrolleando el Facebook todo el día, scrolleando el Instagram, scrolleando Twitter, lo que sea que estés scrolleando todo el día, hace que tu cerebro pierda la capacidad de concentrarse por más de 8 minutos. Entonces, lo que necesitamos hacer es retomar la capacidad normal del cerebro, que es 25 minutos, y comenzar a estudiar. Entonces, mi primera hora de estudio, digamos que tengo 3 al día, una a las 8 de la mañana, una a las 3 de la tarde y una a las 7 de la noche. La divido en 2 sesiones, una sesión de 25 minutos, un descanso de 5 o 10 minutos y otra sesión de 25 minutos. Entonces, de esta manera yo cubro mi horario de estudio de una hora y le doy un descanso a mi cerebro para que pueda asimilar toda la información que le estoy otorgando, ¿no? Entonces, eso sí es bien importante, que ustedes cumplan con horarios y que cumplan con metas. El segundo propósito de que tú te pongas un horario es el hecho de que vas a comenzar a generar hábitos. Van a llegar a ser las 8 de la mañana, las 3 de la tarde o las 7 de la noche, mencionando mi ejemplo, y tú vas a tener la necesidad de estudiar. Tu inconsciente te va a decir, oye, es que es hora de estudiar. Así que, obviamente, durante esta semana, si comienzas a hacerlo, no va a ocurrir. No esperes que ocurra de aquí a mañana. Va a tardar aproximadamente 21 días, que es el tiempo en el que tardamos en formar un hábito. Hay estudios que dicen que tardas hasta 60 días, pero lo mayormente conocido es que tardes 21 días. Así que ponte un propósito, ponte un calendario, procura cumplir ese calendario y después de un mes vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Lo normal o lo común o lo que esperamos es que tú ya te hayas generado un hábito y que hayas puesto esos horarios en tu sistema para que te estés recordando que tienes que estudiar, ¿no? Tu propio sistema, tu propio inconsciente te va a decir, ¿sabes qué? Es hora de estudiar. De ahí vamos al espacio de estudio. El espacio de estudio tiene que ser algo como este escritorio donde tengo este libro. Debe ser algo limpio, debe ser algo lo más desocupado de distracciones posibles. Debe de ser algo que a ti te incentive a estudiar, que tú lo veas y digas, este lugar es para estudiar, no en la cama. A lo mejor estudias en la mesa de tu casa, a lo mejor tienes un escritorio, pero que cuando sea la mesa de tu casa que no esté llena de platos, que no esté llena de servilletas, de cucharas, de utensilios que utilizamos para comer, que sea un lugar limpio, un lugar apartado de cualquier otra cosa, para que cuando tú veas ese lugar limpio, tú digas, quiero estudiar. Te comento mi experiencia. Yo tengo un aromatizante de estos comerciales, yo limpio mi escritorio, lo dejo que huela así y cuando yo lo huelo y veo limpio mi escritorio, yo sé que es hora de estudiar, ¿no? Yo sé que me siento cómodo, me siento inspirado, me siento motivado para estudiar y entonces pues comienzo a estudiar de una manera más productiva. Es esos momentos en los que pones música de fondo. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque también me han preguntado qué música es la que yo recomiendo para estudiar. La verdad es que yo pongo la música que sea, a mí no me dificulta eso, yo sé que hay personas a las que sí. Hay estudios que recomiendan música barroca, que incentivan las ondas alfa y todo esto, pero la verdad es que a mí me funciona cualquier música. A mí me gusta mucho el jazz, así que pongo un poquito de jazz, de vez en cuando pongo un poquito de smooth jazz, un poquito de blues. Lo que sí no pongo es música con letras, porque eso sí me hace cantar y me distraigo. Entonces, al menos es mi experiencia. Eso te lo dejo muy a tu criterio, muy a tu gusto, muy a tu experiencia, que tú pruebes con qué música es con la que mejor te acomodas para estudiar. Pero al menos en mi caso es esa, ¿no? Ya yo te diría que pues tú escogieras la que te gustaría. A lo mejor te gusta escuchar con reggaetón y no creo que eso sea lo más apropiado ni para estudiar ni para cualquier otra cosa que hagas en tu vida. Así que escucha cualquier otra música, ¿de acuerdo? Entonces, ya que tú generaste un ambiente en el cual tú dices es hora de estudiar, es como cuando vas al gimnasio, te pones tu playera de gimnasio, tu short de gimnasio, tomas tu botella de gimnasio, te pones a lo mejor una faja, te pones unos straps para cargar peso, y cuando tú tienes todo ese kit puesto, tú sabes que tienes que entrenar, ¿no? Tu cuerpo te dice, pues es hora de entrenar. No es como que te lo pongas y puedas ir a la tienda o puedes ir a algún otro lado, o a lo mejor sí puedes ir, pero esa sensación que te da el ponerte todo eso es la misma que tú debes de buscar para comenzar a estudiar, ¿de acuerdo? Entonces necesitas un espacio limpio, necesitas un espacio en el cual tú tengas tus cosas a la mano, que no tengas que, por ejemplo, ¿no?
de nuevo, regreso a mi libro. Yo tengo aquí mi libro, yo tengo aquí mi pluma y yo tengo aquí unas tarjetitas que más adelante vamos a estudiar. Yo no tengo que estar buscando, no me tengo que estar levantando, no tengo que ir a buscar en los armarios, no tengo que ir a buscar en el ropero, no tengo que ir a buscar en mi mochila todo lo que voy a necesitar, porque eso me va a quitar tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, prepara un lugar de estudio limpio, vaciado, ten las cosas listas, ten tu material de estudio y eso poco a poco te va a ir incentivando. O sea, todo esto no se puede hacer de manera aislada, no es como que tengas tu calendario y ya, o como que tengas tu horario y ya, o como que tengas tu escritorio limpio y ya, porque a lo mejor tienes un escritorio limpio, pero eso no te incentiva porque te faltan las demás cosas. Tú tienes que generar un ambiente de estudio en el cual tú digas, es hora de estudiar, ¿de acuerdo? A mí me gusta mucho comer chocolate amargo, entonces me pongo un chocolatito amargo y me pongo un vasito de agua. Yo sé que está el chocolate, el vaso de agua, mi libro, y entonces sé que es momento de estudiar. Muy bien, el siguiente punto pues es justamente la alimentación. Yo no te voy a recomendar que estudies jamás después de una comida copiosa. De hecho, regreso, hay estudios que dicen que para que tú pudieras dominar un estudio de alto rendimiento deberías comer cada 4 horas y comer comidas bajas en carbohidratos y altas en proteínas. Todo esto porque sabemos que después de comer una gran cantidad de carbohidratos viene una ola de hiperinsulinemia y después se desencadena toda esta marea alcalina que hace que nos dé sueño, ¿no? Lo que conocemos como el mal del puerco. Entonces, cuando te da eso, por supuesto que no vas a sentirte ni motivado, ni inspirado, ni vas a generar un microambiente, ni macroambiente para que tú puedas estudiar. Así que después de comer es la peor hora para estudiar, perdón. Entonces, yo te recomiendo que comas, que te des un descanso para metabolizar todo lo que acabas de comer, que tomes agüita, que tomes, no sé, un jugo, algo que te hidrate, y que después de varias horas, unas 2 o 3, comiences a estudiar. Reitero, no te voy a dar una dieta en este momento, pero yo creo que lo ideal es que consumas niveles bajos de carbohidratos y que consumas mucha agua, ¿no? Todo nuestro cuerpo está hecho a base de agua, todas nuestras conexiones neuronales están hechas a base de agua. Para que tú puedas tener todas esas sinapsis, para que tú puedas generar todas esas conexiones neuronales, necesitas agua y si estás deshidratado, tu cerebro va a estar disperso. Así que a lo mejor no te recomiendo un buen alimento, o a lo mejor sí te recomiendo el chocolate amargo, que está comprobadísimo que no engorda en primer lugar, y en segundo lugar sí te ayuda a concentrarte, te ayuda a liberar dopamina y te ayuda a poner atención. Entonces yo te diría que comieras un chocolatito como ese, por ejemplo, y que tuvieras un vaso de agua siempre. Eso sí te lo recomiendo muy ampliamente. Que tengas un vaso de agua para que estés hidratándote constantemente y puedas dar un mejor rendimiento, ¿no? Recordemos que esto debe ser como un deporte en el cual tú tienes que tener todas las condiciones para poder estudiar. No puedes dejarlo al aire, no puedes agarrar tu libro, acostarte, medio ojearlo y esperar que el lunes que tienes un examen las cosas salgan bien. Estudiar debes tomarlo en serio, debe de ser una actividad, no este famoso multitasking, que estás haciendo una cosa y a la vez estás viendo una película, por ejemplo, y estás estudiando. El multitasking, está comprobadísimo que no funciona, al menos en estudiar. Quizá para alguna otra cosa, ¿no? Escuchar una radionovela y caminar, escuchar el podcast que grabamos cada tercer día y que te da algunos consejos de salud, que te da algún conocimiento, un panorama muy general de ciertas cosas médicas, que se los recomiendo ampliamente. Eso sí lo puedes hacer con el multitasking, ¿no? Tú puedes ir al gimnasio y escuchar tu podcast, tú puedes ir al gimnasio, escuchar una radionovela, tú sabes que vas al gimnasio y estás viendo una película, pero estudiar no. Estudiar debe ser algo prioritario, en lo que tú te sientas, tú generas un ambiente y tú te pones a estudiar, no importa nada más. Debes dejar lejos tu celular, a menos que seas residente y todo el tiempo te necesiten estar comunicando cosas, a lo mejor sí, de lo contrario no, necesitas darle prioridad a estudiar, ¿de acuerdo? Y ahora lo más importante, el descanso. Hay mucha gente que yo sé que saben que cuando estudia o cuando va a tener un examen, mejor dicho, se la pasa estudiando toda la noche y no descansa. De igual manera, desgastas tu sistema neurológico, haces que todos esos carbohidratos que ibas a utilizar para aprender se gasten manteniéndote despierto. Entonces, eso es algo que no funciona. ¿Y por qué se dan estas situaciones? Estas situaciones se dan por una falta de organización, por una falta de un calendario y por una falta de horas específicas para estudiar. Yo te aseguro que si tú tienes un horario definido para estudiar,
No vas a necesitar de estudiar toda una noche completa para presentar un examen, porque todo eso ya lo vas a haber visto, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las claves importantes. Por eso es que mencionaba que en las horas de estudio tú debes de darte un break, tú debes de ir y levantarte de donde estés estudiando, irte a otro ambiente totalmente diferente. En mi casa, su casa, tengo un balcón, me gusta salir, asomarme al balcón, ver un árbol enorme que está enfrente de la casa y darme un relax, ¿no? Olvidarme de todo lo que estoy estudiando y después regresar. ¿Por qué? Porque es como hacer un deporte. Cuando haces un deporte y haces levantamiento de pesas o haces lo que sea que hagas, necesitas darle un reposo al músculo para que el músculo asimile todo lo que estás haciendo, para que no se genere ácido láctico, para que aproveches el calcio, para muchísimas otras cosas. Lo mismo pasa cuando estamos estudiando. Y ese es el problema. Regreso de nuevo al principio, en que la gente no toma en serio estudiar. Creen que puede, a lo mejor necesitas ir estudiando en el metro, a lo mejor necesitas ir estudiando en el metrobús, pero ahorita te voy a dar una clave con respecto a eso. Cuando tú necesitas estudiar en el metrobús o necesitas estudiar en cualquier transporte público, lo que debes de hacer en ese transporte público no es estudiar de manera primaria. Lo que tienes que hacer ahí es repasar. ¿De acuerdo? No puedes aprender, o a lo mejor sí puedes, pero el 95% de las personas no podemos. Yo no puedo, yo me distraigo porque voy viendo la pantallita, porque voy viendo a la gente que se está subiendo, porque me están empujando, porque no quiero que me pisen, porque no quiero que me ensucien mi uniforme blanco, etcétera. Entonces no puedes estudiar, hay muchísimos distractores. ¿Qué sí puedes hacer? Repasar. Ya haber dado un estudio completo, ya tener apartado lo que tú necesitas aprender, y entonces sí, te subes al metrobús, te subes al metro, al taxi, al Uber, a lo que sea que tengas que hacer, y vas repasando todas esas cosas que ya estudiaste, que ya procesaste y que lo único que necesitas hacer es reforzar. Entonces, ese es un tip que les doy. No estudien de manera primaria en el transporte público, no estudies de manera primaria mientras estás esperando en la fila del banco o donde quieras, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un consejo que quiero dejar claro porque también me lo preguntaron por las cuentas de Instagram y también algunas preguntas en la página. Así que ese es el consejo que les doy. Cuando vayan en transporte público o en cualquier otro lado donde va a haber distractores, no lo hagan de manera primaria, sino como un repaso, como un refuerzo de algo que ya vieron. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, regresamos al punto del descanso. Cuando tú das tiempo a que tu cerebro procese todo lo que tú estás analizando, todo lo que tú estás estudiando, tu cerebro lo guarda de una manera más productiva, lo manda a la memoria de mediano plazo, no a la memoria de largo plazo, porque ahorita lo que vamos a ver al final les va a decir cómo guardar todo eso en la memoria de largo plazo y a lo mejor ya no lo olvidan nunca, ¿no? No se los puedo asegurar porque todo depende de cómo lo lleven, todo depende de si lo sigan al pie de la letra, porque hay mucha gente que es muy deshonesta y eso es algo que también tenemos que hablar. Hay mucha gente muy deshonesta que se autoengaña, que lee una cosa y dice, ya lo comprendí. Cierran su libro y se van a ver la televisión o se van a dormir o van a hacer algo. A esto quiero decirles que comprender algo no es lo mismo que aprendérselo. Te invito a que en alguna de esas sesiones de estudio que hayas tenido sin una metodología correcta, tú leas un tema, lo comprendas, dejes pasar unas 10 horas y después trates de explicárselo a alguien. Está comprobado que lo que tú vas a explicar va a tener un 25% de lo que realmente estudiaste. O sea, llevaste un cuarto todo lo que estudiaste porque solo lo comprendiste y no lo aprendiste. ¿De acuerdo? Entonces, esos son algunos de los consejos que yo quería darles para que cuando ustedes tengan que estudiar, lo hagan de una manera más productiva. O sea, que ustedes puedan aprender más cosas en menos tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un repaso de todo lo que necesitamos. Número 1. La motivación no siempre va a estar, así que no es un factor que podamos tomar en cuenta. No es como que nos podamos tomar una píldora y motivarnos, eso no existe. Número 2, necesitamos disciplina, necesitamos trabajar para incentivar la motivación, la inspiración, las ganas de estudiar. Necesitas proponerte en ciertos horarios y en ciertos días estudiar ciertas cosas, ¿de acuerdo? A eso es a lo que nosotros llamamos disciplina. La disciplina es clave para que tú puedas estudiar y tener mejores resultados. Todo eso lo vamos a englobar en la organización. Tu organización te va a dar tu calendario, te va a dar tus horarios y te va a permitir que todo lo que tú estudies tenga una sistematización. Esa sistematización te va a permitir un pensamiento más organizado, te va a permitir un pensamiento de donde tú puedas ir tomando poco a poco la información que necesites en el momento que la necesites. Necesitas tener un espacio adecuado donde estudiar, el ambiente para que tú puedas estudiar, un ambiente adecuado, un ambiente de tranquilidad, un ambiente donde tú sepas que vas a estudiar. Necesitas tener una buena alimentación y por supuesto
descansar. Ahora, el último tip que quiero darles antes de que comencemos con la técnica que les quiero comentar, que les va a ayudar a olvidar lo menos posible, a que ustedes puedan estudiar en enero algo y en diciembre lo puedan seguir recordando. Eso es algo fenomenal, algo fantástico, algo que cuando yo lo leí por primera vez yo quedé extasiado, ¿no? Porque dices, es que, bueno, les comento, en mi universidad los bloques son modulares. Esto es, yo veo primero, por ejemplo, patología del sistema respiratorio, veo todo del sistema respiratorio, desde embriología, fisiología, anatomía, farmacología, patología, y después voy a un campo clínico. Entonces puedo ver neumología, por ejemplo, en primer semestre, y en quinto semestre cuando veo gastro, como ya tiene mucho tiempo que lo vi, pues ya se me olvidó. Entonces cuando llego a semestres más avanzados, pues comienzo a olvidarme de muchísimas cosas que vi al principio. Entonces ese es un problema que creo que tenemos todos, no solamente por el transcurso de la carrera, sino en el transcurso del semestre, cuando te toca hacer tu examen departamental, que ya no te acuerdas de los temas que tuviste al principio. Y bueno, yo les traigo una técnica que les va a ayudar a eso, ¿no? Pero se las voy a decir después de este tip. Este tip es el siguiente: tienes que ser realista y tienes que ser honesto contigo mismo. Cuando hagas tu calendario, cuando hagas tu horario, debes de ser realista. No vas a poner que vas a estudiar 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde y 4 horas en la noche, porque te vas a fatigar, ¿de acuerdo? Está comprobadísimo, y regreso de nuevo al ejemplo de los deportistas. Los deportistas en su programa de entrenamiento siempre va siendo gradual. No empiezan entrenando 16 horas al día, empiezan entrenando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y no solamente eso, sino que lo hacen de manera concreta. ¿Qué quiero decir esto? Que si su plan de entrenamiento dice que esta semana van a estudiar 3 horas diario, solamente estudian 3 horas, no estudian más. No tratan de forzar su cuerpo a más. Y lo mismo debe de ser con el estudio. Tú no debes de forzarte a más. Debes de ir generando cierta resistencia en tu sistema neurológico para que tú puedas ir dominando esas 3 horas. Secundario a eso, auméntale 15, 20 minutos. Y conforme vayas avanzando, ve aumentando, pero no empieces de manera inicial con un montón de horas de estudio. Yo te doy un ejemplo, 3 horas. Ahora, para que tú puedas hacer esas 3 horas, consigue el temario de tu universidad o el temario que a ti te guste. O a lo mejor dices, ¿sabes qué? Este libro me gusta y quiero ser un maestro en este libro, ¿no? Regresamos de nuevo a la motivación. Quiero que para diciembre del 2021 yo pueda memorizarme o saber todo lo que dice este libro y dominar todos los temas que habla este libro. Entonces, divide todos los temas del libro, del semestre, de lo que quieras, y ponlos en horarios específicos en tu calendario. Y solamente estudia esos temas, no trates de avanzar más. Trata de que solo sean esos temas. ¿Por qué? Porque si te forzas la primera semana, la segunda semana del programa, ya no vas a querer estudiar absolutamente nada, vas a estar harto. Sin embargo, si tú vas dejando esos pequeños espacios, vas a tener ese gusto, vas a tener esa hambre de querer saber un poquito más. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría leer en sus comentarios, a partir de ahora, qué les han parecido estos tips. Si tienen algún problema en particular que se les haya presentado a la hora de estudiar y quisieran que lo resolvamos, vamos a ver un poquito la pantalla aquí de la transmisión para leer los comentarios. Si es que tienen alguna duda, vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Muy bien, pues vamos a pasar a la técnica. Es una técnica que yo he predicado por mucho tiempo, que es la técnica de repetición espaciada. Vamos a ver algo muy sencillo y vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitas el material de estudio que tú quieres aprender, que quieres dominar. Necesitas
unas fichas. Ok, agradecemos a Arián Andreina Molina Chura, que al parecer le han gustado los tips. ¿Cada cuánto organizamos el calendario? Nos pregunta nuestro amigo Héctor Guzmán. Pues ese calendario yo lo hago de manera quincenal porque siempre existen pues temas nuevos que yo tengo que ver en la residencia, entonces tengo que organizarlo cada 15 días, renuevo los temas que tengo que ver, aunque siempre tengo temas base, ¿no? Siempre hay cosas que, por ejemplo, anatomía es algo que siempre tengo que estar revisando, así que ese temario lo dejo de manera basal, por decirlo de alguna manera. Los resúmenes los recomiendo. Mi amigo Mateo Mamac, sí, recomiendo los resúmenes, pero ahorita te voy a explicar en la técnica la mejor manera de hacer un resumen. Me complico mucho haciendo resúmenes y termino escribiendo todo, nos comenta Paola Díaz. Efectivamente, eso es lo que ocurre cuando no haces resúmenes de una manera efectiva. Ahorita te voy a decir cómo. Con la técnica que les voy a decir ahorita, la verdad es que sí soluciona bastantes problemas de esos que me están comentando. ¿Cómo hago para retener tanta información? Ahorita también se los voy a enseñar. Y técnicas para hacer resúmenes de calidad. Bueno, básicamente todas estas preguntas, excepto la de la calendarización, las podemos resolver con la técnica que les voy a comentar. Ok, vamos a ver, para que ustedes puedan comprender. Voy a necesitar el libro, el tema que quiero aprender. En este caso vamos a hablar de páncreas, particularmente del tema de pancreatitis aguda. Nada más voy a hacer 2 apartados para no ahondar mucho, se los voy a dejar como ejemplo y ustedes los van a ir analizando, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, pancreatitis aguda, vamos a ver aquí dos apartados. Aquí tengo algo, no sé si lo alcanzan a ver en sus pantallas, que dice fisiopatología, y también tengo aquí algo que dice etiología. En uno de los podcasts que normalmente subimos cada tercer día, ya explicamos qué significa fisiopatología. Si lo quieren escuchar, próximamente va a estar disponible en Spotify, pero al parecer ya lo tenemos ahí en la página, por si quieren darle una revisadita a nuestros podcasts. Bueno, la fisiopatología es por qué ocurren las enfermedades. Entonces, yo quiero aprenderme fisiopatología, la quiero estudiar hoy, quiero estudiarlo rápido y quiero que no se me olvide para dentro de 20 días que lo voy a estudiar. Entonces, voy a poner por aquí el tema que voy a estudiar, que es pancreatitis aguda. Y voy a poner aquí fisiopatología. Perdón, mi letra es horrible, lo sé. Yo les invito a que ustedes hagan mejores letras en su casa y con sus fichas. Del otro lado de la tarjeta voy a colocar lo que me quiero aprender con respecto a este tema, con respecto al tema de fisiopatología. Yo voy a poner, por ejemplo, la fisiopatología de la pancreatitis aguda se basa en 4 cosas. Esas 4 cosas, ¿cuáles son? Son la secreción, que se dé a un conducto obstruido, que haya reflujo biliar, que tengamos un reflujo duodenal y que tengamos una activación intracelular de las proteasas. Todo eso va a deshacer el páncreas y va a generar inflamación. Ok, entonces esos 4 puntos los voy a anotar. Secreción, reflujo biliar, reflujo duodenal. Y no voy a poner todo esto que dije de activación intracelular de proteasas. Nada más voy a poner proteasas. ¿De acuerdo? Entonces tengo 1, 2, 3, 4 principios que generan la fisiopatología de la pancreatitis aguda. ¿De acuerdo? Entonces voy a tratar de analizarlos, de comprenderlos, de analizar cada uno de estos 4 puntos que tenemos aquí. Secreción, reflujo biliar, reflujo duodenal y proteasas, ya que yo analicé que cuando hablo de secreción estoy hablando de que haya una secreción hacia un conducto obstruido y eso complique las cosas, que haya un reflujo biliar hacia el conducto pancreático, que haya un reflujo duodenal en el conducto pancreático o que tengamos una activación de proteasas que van a ir a lastimar nuestro páncreas. Entonces yo ya lo analicé, así que voy a poner mi fichita. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seguir estudiando, voy a hacer más fichas. Y al final de que yo termine de estudiar, de que ya haya leído todo el capítulo completo y me aparezca el capítulo número 18, quiero pedir una disculpa.
Tenemos por ahí a un vecinito que nos está haciendo un poquito de ruido. Espero que eso no les moleste. Entonces, yo ya estoy en mi capítulo número 18, ¿de acuerdo? Yo ya terminé de leer todo esto y no solamente tengo esta tarjetita. Tengo 15 tarjetas. Entonces, voy a leer la parte frontal de mi tarjeta y voy a leer pancreatitis aguda, fisiopatología. ¿De acuerdo? Quiero que si alguien por ahí está leyendo lo que dice aquí, espero que sí se entienda. Fisiopatología, lo voy a acercar un poquito más hacia la cámara. Me gustaría que alguien me comentara los 4 puntos que forman la fisiopatología de la pancreatitis aguda. Todos sí. Como que tenemos ahí un poquito de dificultades con la iluminación. Déjenme acercar la tarjeta para ver. Ahí estamos muy bien. Ok. ¿Alguien más me podría decir cuáles son Voy a esperar a ver si alguien se acuerda. Muy bien, Reinaldo, Steve Arenas, reflujo biliar, llevamos una. Recordemos que son 4. Normalmente yo en mi tarjetita cuando tengo que recordar varios puntos, pues anoto aquí. Le pongo un 4 porque sé que me tengo que acordar de 4 cosas. Muy bien, Reinaldo. Reflujo biliar, reflujo duodenal, proteasas y le falta una a nuestro amigo obstrucción. Muy bien, pues ya alguien dio en el blanco. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿O por qué hacemos todo esto? Cuando nosotros estudiamos y nosotros subrayamos nuestro libro de esta manera, muy bien, cuando subrayamos de esta manera y yo empiezo a leer mi libro, lo que hago no es realmente recordar o comprobar que yo aprendí la información. Lo que estoy haciendo es reconocer la información. Yo leo, veo lo que está subrayado y entonces lo reconozco. Eso hace que yo me autoengañe y piense que realmente ya aprendí algo, aunque no sea así. Las fichas lo que hacen es que te muestran un papel en blanco, te muestran un tema que tú debes de dominar, te muestran la cantidad de puntos que tú debes de dominar y entonces tu cerebro comienza a trabajar y a decirte, esto lo acabo de estudiar, esto lo acabo de estudiar. Lo mismo que te pasa en un examen. Esto lo estudié pero no sé qué es. Entonces tú forzas a tu cerebro a que te dé una respuesta de algo que acabas de leer. Entonces no pasa nada, en este momento no pasa nada. Tienes aquí la grandísima oportunidad de equivocarte. Entonces dices, ok, tengo que recordar 4 cosas. Sé que era obstrucción, sé que era, no sé, reflujo, pero me acuerdo que de reflujo eran 2 tipos y también sé que había proteasas. Entonces haces que tu cerebro empiece a trabajar, empieza a hacer conexiones interneuronales y que eso te force a estudiar. ¿De acuerdo? Entonces tú ya terminaste de leer todo el tema, ya abandonaste el capítulo 17, ya vas a empezar el capítulo 18. Entonces, antes de hacer eso, sacas tu fichita y no solamente esta, sacas otra. Esta, por ejemplo, dice fisiopatología. A lo mejor ponemos otra que diga diagnóstico. Y aquí ponemos que tengo que recordar 5 estudios. Entonces dices, ok, antes de continuar con el siguiente tema, tengo que acordarme de qué dice esta ficha. Entonces te pones a estudiar qué dice esta ficha. Si se te olvida, lo revisas. Ok, secreción, reflujo biliar, reflujo duodenal y liberación de proteasas. Bueno, no me la aprendí, la paso para atrás. Después te vas a tu diagnóstico. Y si tu diagnóstico son 5 cosas y mencionas las cosas adecuadas, las 5 cosas que te tienes que memorizar, esta ficha la sacas. Ya no la tienes que repasar porque tú ya te diste cuenta que sí te sabes qué son estos 5 puntos del diagnóstico. ¿De acuerdo? La sacas. Y al final, cuando termines todas las fichitas que hayas visto, te va a volver a salir esta fichita de fisiopatología que no dominaste. Entonces, otra vez,
¿Cuáles son esas 4 cosas? Si no te acordaste, vuelves a revisar y la vuelves a repasar hasta que te la aprendiste. Entonces, estudiaste 25 minutos, leíste un capítulo, hiciste estas fichas resumen, terminaste y entonces analizaste la ficha que tú acabas de hacer y te diste cuenta que ya te lo sabes. Así que puedes tomar tus 10, 15, 20, 25, no sé, la cantidad de fichas que hayas hecho y puedes guardarlas en un sobrecito y puedes irte con tranquilidad a ver la televisión después de saber que ya dominas este tema. Ya dominas pancreatitis aguda. Ya dominas... Déjenme ir de nuevo aquí, a nuestro tema 17. Ya dominas la fisiopatología, ya dominas la etiología, ya dominas el diagnóstico. A lo mejor quieres ser más específico y en el diagnóstico, si vas a hablar de pruebas de laboratorio, ya dominas cuáles son esas pruebas de laboratorio que tú tienes que dominar. Ya dominas absolutamente todo. Entonces, guardas este tema, tomas una engrapadora, no sé, lo que sea, engrapas y aquí ya tienes un mazo o un paquete de tarjetas donde tienes resumido todo lo que tú tienes que saber de esta enfermedad. Vas, lo guardas en tu mochila y cuando tengas que ir al transporte público, sacas tus fichas y como ya te las aprendiste en algún momento, solamente tienes que repasarlas. Si cuando las estás repasando se te olvida de nuevo alguno de los temas, ni modo. Sacamos la fichita y la pasamos para atrás. ¿De acuerdo? Entonces, tú te estás probando de manera continua. Ahora, regresemos al calendario. ¿De acuerdo? Tú ya tienes un montón de fichas como estas. ¿De acuerdo? Entonces, tienes un calendario donde tienes que poner específicamente un día donde vas a revisar todas las fichas que ya has creado. Por ejemplo, en mi caso, perdón por el ruido que hice aquí con el micrófono. En mi caso, yo tengo puesto que para yo dar mis repasos, lo hago los días sábado. Entonces, los días sábado, yo saco mis fichas, saco todo el montón de fichas que yo llegue a tener y comienzo a estudiar, por ejemplo, de nuevo, pancreatitis aguda, que lo estudié hace 4 meses. Entonces, pancreatitis aguda, fisiopatología. ¿Qué será fisiopatología de pancreatitis aguda? Sí lo estudié en algún momento, sí me aprendí y yo sé, porque aquí dice mi fichita, que son 4 cosas las que me tengo que acordar, porque a lo mejor digo, es obstrucción y proteasas, liberación de proteasas. Entonces, ¿será o no será? Pero cuando yo veo que aquí tiene 4 puntos que me tengo que acordar, digo, no puede ser porque me hacen falta otros 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues entonces aprovecho esto y si no me acuerdo, estudio estos puntos que me hacen falta, los refuerzo y nuestro cerebro de manera inconsciente dice, esta información que estoy repasando tantas veces, necesito mandarla a nuestra memoria de largo plazo. Es como cuando manejas o como cuando andas en bicicleta. Llega un momento en el que ya no tienes que estar viendo en qué posición están los pedales, ni en qué posición están las velocidades. Tu cerebro ya de manera inconsciente sabe dónde están, porque lo repites y lo repites y lo repites tanto que te lo memorizas, ¿no? Esta técnica se llama repetición espaciada. A mí me ha solucionado muchísimos problemas. Ha sido la solución para muchísimas cosas, porque puedes hacer esto sobre muchos temas. Entonces, esta técnica me gusta mucho. Espero que les haya gustado. Quiero... ok, estoy leyendo un comentario aquí. Me gustaría saber cómo leer de manera correcta un PDF. De momento creo que este en vivo se ha prolongado más de lo que esperábamos. Si están ustedes de acuerdo, podríamos preparar otro. Y dejen sus dudas. Yo los invito a que dejen sus dudas no solo aquí, sino que las dejen también en mensajes por la página o en mi cuenta de Instagram, Caled Mondragón. Y si no alcanzamos a ver todo en un en vivo como este, pues podemos hacer un podcast. ¿Qué les parece? De estos podcasts que subimos cada tercer día, hacemos un podcast para ayudarles, para que mientras se entrenan, mientras cocinan o mientras andan por ahí paseando, ahorita no lo hagan porque estamos en cuarentena, o si pasean por su casa, escuchen el podcast y reciban algunos consejos. Quisimos hacer este en vivo para aclarar de la manera más personal posible que se puede hacer ahora las dudas para estudiar. Pero podemos hacer más en vivos, podemos hacer más podcasts, todo lo que ustedes requieran, ¿no? Al fin de cuentas, esta página es una página interesada en estudiantes de medicina, en estudiantes de enfermería, en estudiantes de las ciencias de la salud. Entonces, si tienen dudas, déjenlas por aquí. Nosotros las vamos a leer, a lo mejor no en este momento, pero en algún momento las vamos a leer, las vamos a analizar y vamos a tratar de darles una respuesta de la mejor manera que ustedes, de la manera que mejor les convenga a ustedes. Y todo esto,
cuando lees revisiones sistemáticas, ¿se puede aplicar? Claro, se puede aplicar para cualquiera. Entonces, lo único que tienes que hacer es esa revisión sistemática, organizarla. Por ejemplo, y regreso a este tema, al tema de páncreas, de pancreatitis aguda. Lo que hice fue no comerme el pastel de un bocado, sino desmenuzarlo, hacerlo en pequeños bocaditos a manera de tarjetas e ir analizándolo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces espero que les haya agradado mucho estas técnicas. Los invito a que dejen sus dudas, ya sea bien en los comentarios de este video o en los comentarios del póster que hicimos para invitarlos. Pueden dejar por ahí todas sus dudas. Pueden dejar también sus dudas en mi cuenta de Instagram, Caleb Mondragón. Con muchísimo gusto las voy a leer. Voy a tratar de resolver la mayor cantidad de dudas posibles. Vamos a tratar de hacer más en vivos con las dudas que ustedes tengan. Les repito, este en vivo nació por el requerimiento que nos hicieron de algunas técnicas de estudio, cómo hacer para retener más información, cómo hacer para estudiar de una manera más cómoda, cómo hacer para que si voy a estudiar 4 horas, esas 4 horas sean 4 horas de estudio y que valgan la pena. Entonces, por eso es que surgió esto. Vamos a dar por finalizada esta transmisión, pero quiero dar oportunidad que si quieren comentar alguna duda, nos las hagan de una vez. Espero que la técnica haya quedado bastante clara. Si quedaron dudas, pues también podemos analizarlas, a lo mejor no en este en vivo, pero sí más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, les agradezco mucho a quienes se conectaron. Fueron más de 150 personas, eso es muy bueno, yo se los agradezco, me hace sentir contento, eso incentiva al equipo para que nosotros generemos más en vivo. Este equipo está conformado por el equipo de la Sociedad de Alumnos y Egresados del Instituto Politécnico Nacional, del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, por el programa académico Simbiosis Latinoamérica, y toda esta producción que ustedes ven, para que se pueda ver, así como pudieron ver este libro, como pueden ver de manera tan amena el video, que al menos ahorita en lo que estoy viendo la transmisión se ve de una manera muy a gusto. Todo eso está dado por la producción de uno de mis mejores amigos, Osmar Ferrer. Él nos está ayudando con toda la producción, el podcast, de hecho, toda esta producción, que se escuche tan bien y todo eso, él nos está ayudando a esa producción. Yo le quiero dar muchísimas gracias también al equipo Simbiosis Académico, a mi muy querido y hermano Héctor Guzmán, que nos ayuda con toda la organización de los temas, y bueno, a la Sociedad de Alumnos Egresados del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional, que pues bueno, pues aquí nos tiene, ¿no? Brindando información y apoyándolos a ustedes. Yo sé que hay muchas personas que están aquí conectadas que no son de este país, de México. Les agradecemos